Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. A lo largo de nuestra aventura siempre ha existido la pregunta de ¿cuál es el mejor lugar para crear nuestra base principal? Ya hemos hablado sobre este punto hace un par de meses, pero es importante actualizarlo, pues existen unas pequeñas variantes en los territorios y en los campamentos de supervivientes. Así que en este video vamos a estar hablando sobre lugares, estructuras, equipos y cosas a tener en cuenta a la hora de crear nuestra base principal o temporal. Así que saca lápiz y papel y toma apuntes de lo que consideres importante. Existe una pequeña variedad de estructuras y equipos que nos estarán proporcionando bonos de almacenamiento. Muchos de ellos estarán limitados por nuestro nivel de jugador y algunos otros pertenecen a eventos especiales y festivos. Al inicio tendremos que conformarnos con chozas o tiendas de acampar hasta que lleguemos al nivel necesario para crear los subterráneos, que considero yo es uno de los más acertados para protegernos de la radiación. Tú puedes crear uno de estos en zonas radioactivas y podrás farmear recursos sin temor a ganar puntos de radiación. Más adelante les platicaré un poco sobre qué hay que tener en cuenta para ello. Empezaremos por las bases temporales. Desde que iniciamos nuestra partida hasta llegar al último campamento de supervivientes, vamos a tener que ir creando bases en donde podamos almacenar nuestros recursos perecederos y organizando todo lo recolectado de la zona. Para poderle sacar el máximo provecho a estas bases temporales, vamos a tener que analizar muy bien el terreno que tenemos cerca al campamento de supervivientes. Lo que hay que tener en cuenta es la fusión de biomas, pero ¿a qué me refiero con esto? Cada bioma cuenta con líneas o puntos que son limitantes de su territorio, por lo que al pasar de estas líneas estaríamos transitando de un bioma a otro. Entender esto nos permitirá saber cómo funciona el farmeo desde una sola base. Lo que hay que hacer es crear una estructura justo en el medio de estos límites de biomas, para que de esta manera nuestro campamento encierre todos los biomas disponibles del lugar. Por lo general son 3 o en ocasiones hasta 4. Tal cual como lo ven en el video, en donde tengo acceso al bosque, al páramo y a la costa desde mi base temporal. Si creamos una choza, montamos una tienda o creamos un subterráneo o cualquier otra estructura que nos brinde bonificación de almacenamiento, podemos farmear recursos que se guardarán directamente en nuestra casa, ahorrándonos tiempo de vida de los recursos y transporte. Esta mecánica la pueden realizar en cada campamento de supervivientes al que deseen ir. Puedes montar un campamento temporal, recolectar y lootear lo que consideres necesario de la zona y luego transportarlo a tu base principal. Pero espera, ¿qué lugar es bueno para crear esa base? Existen dos puntos que en lo personal considero que son claves a la hora de crear una base principal. En primera instancia tenemos la base principal para jugadores nuevos, el campamento de supervivientes de Tula. Este es la mejor opción para montar nuestra sede principal por un muy buen tiempo. De hecho, puedes crear la estructura directamente en el asentamiento, pues este cuenta con la mecánica de biomas fusionados. En este tendremos acceso al páramo, al bosque y a la costa. Este lugar será crucial para nuestra partida y para avanzar de una manera segura. Si estás jugando en el modo en línea, saldrás ganando por lo mismo. Este lugar es uno de los más poblados del juego. Aquí podrán otros jugadores, podrás utilizar bots para la cacería o solicitar ayuda por medio del chat. Si estás en el modo desconectado, no te asustes ni te desesperes. Costará un poco más de tiempo y de esfuerzo, pero las cosas saldrán bien con determinación y perseverancia y claro, con paciencia. Tula es uno de los campamentos centrales para los jugadores nuevos. Alrededor de él tenemos otros asentamientos a los que podremos ir viajando para vender cacería, objetos o para comprar componentes. Recuerden que tenemos un video que habla sobre la ruta del dinero, aunque este pues aplica para el tren, considero que su mecánica también se puede utilizar en estos primeros campamentos. Otro factor que convierte a Tula en una de las mejores opciones para crear tu base temporal es que en este campamento se encuentra el laboratorio científico móvil de la misión del proyecto EMBA.
Aquí podrás dedicarte a la creación de herbicidas, trajes AIDA y algunos otros componentes más. Trata de farmear lo que más puedas del compuesto D antes de avanzar en la historia de esa misión. Tómate tu tiempo, consigue una buena cantidad de rublos y cuando ya te sientas seguro de poder continuar, agarras tu vehículo, lo que consideres necesario para tu viaje y vas avanzando de campamento en campamento aplicándolo en las bases temporales. En segunda instancia tenemos al campamento de Chelyabinsk como punto clave para la creación de una base principal, tanto para jugadores intermedios como avanzados. Este asentamiento es uno de los mejores lugares pues está rodeado de otros campamentos de supervivientes a los que podremos acceder para empezar a generar dinero con ellos. Si estás jugando en el modo en línea, aquí podrás comerciar, cazar, interactuar o solicitar ayuda a otros jugadores. Otro factor que vuelve importante a Chelyabinsk para crear tu base es la oportunidad de utilizar el tren para desplazarte a otros campamentos. Esto a largo plazo te será bastante útil y necesario para las rutas del dinero. Recuerda que antes de construir tu hogar debes examinar bien el terreno y verificar los límites de los biomas. Ahí en Chelyabinsk, al lado del campamento, existe un punto en donde se fusionan el bosque, el páramo y el pantano. Esto es muy importante de tener en cuenta, ¿listo? Y vuelve y juega. Si has avanzado en la historia del proyecto EMBA, el laboratorio móvil se moverá hasta este campamento y aquí podrás seguir sacándole el máximo provecho. Esto pues es opcional, ¿no? Al sur de este campamento existe una zona radioactiva a la cual le podremos sacar el máximo provecho al utilizar la estructura del subterráneo, pues este nos estará protegiendo de la contaminación por radiación. Aquí podremos cazar o farmear recursos que solamente se pueden hallar en estos lugares. Y en tercera instancia tenemos a Krasnoyarsk. Aunque es un poco retirado de la civilización, este campamento de supervivientes también puede llegar a ser un lugar bastante útil para la creación de una base temporal o secundaria, pues a largo plazo aquí se encontrará el laboratorio móvil. Aquí podrás conseguir gran parte de los alimentos naturales y la posibilidad de crear las fertilizas. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.